del hombre en Dios, el Altísimo, el único, creador de todo lo que hay en el universo. Solamente Él es el único proveedor de todo como Él desea. Siendo de esta manera, la adoración no se dirige sino solamente a Él. Esta adoración es obrar con las encomiendas del Islam y sus ritos, junto con la creencia en que otra religión fuera del Islam es una religión falsa. Segundo, la creencia en los ángeles. Los ángeles son creación de Dios. No los vemos en este mundo. Adoran a Dios y nunca lo desobedecen. Dios encomienda a los ángeles muchos de los asuntos de la creación, como el ángel Gabriel, la paz sea con él, encargado de transmitir la revelación de Dios al Altísimo. Es decir, su palabra entre Dios y sus profetas. También entre los ángeles está el ángel Miguel, la paz sea con él, encargado del descenso de la lluvia. También hay ángeles que su función es computar las acciones de los siervos. Escriben para que sean retribuidos en el día del juicio, así como otros asuntos. Es obligatorio creer que estos nobles ángeles se comportan conforme a las órdenes de Dios el Altísimo y no hacen sino lo que Él desea. Tercero, la fe en los libros sagrados. Comprende la creencia en que Dios majestuoso descendió a sus siervos libros, que son su palabra, en la que se encuentra la felicidad del hombre y la clarificación de los que Dios el Altísimo ama y de aquello que no le agrada. Quien transmitió esta revelación hacia el profeta es Gabriel, la paz sea con él, quien es el más grandioso de los ángeles, y el profeta transmitió esto a los hombres. Los libros que fueron descendidos son muchos, como la Torá, que fue descendida a Moisés, la paz sea con él. El Zabur, libro descendido por Dios a David, la paz sea con él. El Injil, libro descendido a Jesús, la paz sea con él. Y el Corán, que fue descendido por Dios a Mohammed, la paz sea con él. Es obligatoria la creencia en que todos estos libros fueron abrogados por el Corán, es decir, el único que es obligado a obrar con él después del surgimiento del profeta Mohammed, que la paz y la misericordia de Dios sean con él, sobre todo cuando este Corán reúne cada particularidad de los libros que le precedieron e inclusive aumentan. Has de saber que el Corán es una de las pruebas más grandiosas de que esta religión es verdad, descendida por Dios el Altísimo, pues el Corán fue descendido antes de más de 1400 años. Desde ese tiempo hasta ahora no se ha descubierto error alguno en él o alguna contradicción, aún en una sola palabra. Hoy en día continúan las investigaciones sobre este asunto y no cesan. Muchas de estas investigaciones acerca del Corán se han presentado desde tiempos muy lejanos. Como desde ese tiempo hasta ahora no se le ha aumentado ni disminuido absolutamente nada, como ha sucedido con otros libros, porque un libro del Corán que se encuentre en lo más lejos de Occidente no tiene ninguna diferencia con un Corán que se encuentre hasta el límite de Oriente. Aún así se lea un Corán de hace 100 años, no se encuentra diferencia con uno impreso este año, aún en una sola letra. Es por la protección de Dios a este libro, libro de la religión que es el sello de todas las religiones. El tema sobre el Corán es algo muy extenso, pero es suficiente que sepa de que no hay nada que se le asemeje definitivamente en cuanto a su estilo y efecto que causa en el ser, así como sus notificaciones acerca del futuro. Cuarto, la fe en los mensajeros. Es la creencia en que Dios, el Altísimo, escogió hombres, quienes fueron los mejores entre ellos, descendió a ellos su revelación y les encomendó propagarla a la humanidad.
Los mensajeros son muchos, como Noé, Abraham, David, Salomón, Lot, José, Moisés y otros. Que la paz y la misericordia de Alá sean con ellos. Uno de ellos es Jesús, hijo de María. La paz sea con él. Y es obligatoria la fe en que él era un noble mensajero, así como que él era uno de los mejores mensajeros. Es obligatorio creer en su profecía, amarlo y respetarlo. Quien lo deteste o no crea en su profecía no tiene cabida en el Islam. Así como es obligatoria la creencia en que Dios, el Altísimo, lo creó de una madre, sin padre, al enviar un ángel que insufló su espíritu en el vientre de María, y fue Jesús, la paz sea con él. El musulmán no encuentra en su ser algo que prohíba creer en ello, pues Dios, majestuoso sea, no es incapaz de haber creado a Jesús de una madre sin padre, como no es incapaz de haber creado a Adán sin madre y sin padre. Con esto sabemos que Jesús, la paz sea con él, es un noble mensajero. Él no es Dios, ni tampoco el Hijo de Dios. De hecho, Jesús, la paz sea con él, vino con la buena nueva de un profeta que vendría después de él, y es Muhammad, el hijo de Abdullah, árabe, quien es el sello de los mensajeros, y no habrá un mensajero después de él. Este mensajero, Muhammad, hijo de Abdullah, fue enviado por Dios hace más de 1400 años, y es obligatorio para los hombres que vinieron a partir de su surgimiento hasta el día del juicio, creer en él y en su mensaje, obedecerlo en lo que ordenó o en aquello que haya prohibido. De hecho, ha acordado todo aquel que haya leído la historia de este mensajero y su biografía, que tenía una personalidad grandiosa, pues Dios le otorgó unos modales excelentes y grandes características que no se le han concedido a alguien antes o después de él. Tal vez un poco de lectura a libros acerca de él afirme lo que digo. Como Dios, el Altísimo, le dio pruebas y evidencias que afirman la veracidad de su profecía, que disipan dudas sobre ello, pues son inconcebibles. Quien no crea en la veracidad del profeta Muhammad, que la paz y la misericordia de Dios sean con él, en las pruebas y evidencias que le fueron concedidas por Dios, no es posible que pueda afirmar la profecía de algún otro profeta. Quinto, la fe en el último día. La creencia certera que después de esta vida en la que vivimos, hay otra vida mejor que ella. En ella habrá recompensa, felicidad o castigo. Acerca de la felicidad, se encontrará en una morada llamada paraíso. En cuanto al castigo, estará en una morada llamada Jahannam, el infierno. Quien obre acciones de bien y crea en la religión del Islam, tendrá como morada el paraíso, donde hay todo tipo de consuelo y felicidad que no puede imaginar la mente. Todo lo bueno de esta vida no se compara con nada a las bendiciones del paraíso. Quien entre al paraíso será feliz para siempre, pues en él nadie muere. Quien obre acciones de mal y no crea en la religión del Islam, tendrá como morada el Jahannam, infierno, donde se encuentra el fuego y todo tipo de castigos que la mente no puede imaginar. El fuego de esta vida y sus tipos de castigo no se comparan con nada al castigo que se encontrará en el infierno. La presencia de una retribución, felicidad y castigo después de esta vida es un asunto